entonces pongo 4 grados abajo. ¿Listo? ¿Y a qué unidad quiero llegar? ¿De grados quiero pasar a qué? A radianes, ¿cierto? Miren, vamos a pasar de grados a radianes. Entonces, miren, ahora, ¿qué número acompaña al radián en el factor de conversión? Al radián. 180. No, al radián. ¿Qué número Sí. acompaña ahí donde está el rad? 1. 1. 1. No. Pi. Pi es un número. ¿Se acuerdan que pi es igual a 3, Profe, yo le estaba diciendo que 15, sí. 16, no sé. 3.1416. Ese. Sí, pero vamos a poner pi, ¿no? No vamos a poner 3.1416, porque pi es más exacto. Entonces, el número que acompaña al radián es pi. Pi es un número, véanlo como un número. Parece una vaina ahí rara, pero es un número. No es nada diferente a un pinche número. ¿Listo? ¿Y qué número acompaña al grado? ¿Ah? 180. 180, ¿no? 180. Listo. Grados con se cancelan y solo me queda radián, ¿cierto? Entonces lo hago en calculadora. Lo hago en la calculadora. 8 radianes. Me da 1440 por pi. Recuerden que pi se saca con shift y por 10 a la x, ¿cierto? Dividido entre 180. Miren, eso me da 8 pi, ¿sí o no? ¿Cierto? 8 pi, recuerden ese número, 8 pi. Listo, así se hace conversión de ángulos normales de grados a radianes, ¿listo? Pero miren, ni siquiera había necesidad de hacer esa conversión. ¿Por qué? Analizando lo siguiente, miren. Una vuelta completa, ¿cuántos radianes son? 2. 2. 2 pi. 2 pi. 2 pi. ¿Sí? No les dé miedo, no les dé miedo. 2 pi, esa palabra radianes se escucha tan difícil, pero es simplemente un ángulo. Radian es un ángulo, es como si yo dijera 2 pi grados, solo que ya no es grados, sino es radian, ya. Entonces, miren, si una vuelta es 2 pi, 4 vueltas, ¿cuánto sería? 8 pi, porque se multiplica por 4. 8 pi, ¿cierto? Pero multiplicarlo por 4, que fue lo que nos dio aquí la conversión. Bueno, no lo escribí. Voy a escribirlo. Aquí el resultado me dio 8 radianes, ¿cierto? Si se dieron cuenta, miren, ese es W, así de sencillo es W. La frecuencia se da en vueltas y W lo que hacemos es a grados, ¿sí? Ya no son vueltas, sino grados. Son la misma frecuencia, la F y la W, es decir, frecuencia y frecuencia angular son lo mismo, solo que uno es vueltas y el otro es radianes, ¿listo? Radianes por segundo. Y el último que nos falta por ver es esta constante de fase inicial, que también es un ángulo. Es el ángulo en el cual se encuentra el objeto cuando el tiempo es 0. Entonces, miremoslo aquí. Acá. Imaginen aquí, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde está ubicado ese objeto cuando el tiempo es 0? Acá me lo está indicando. Está ubicado en la amplitud máxima positiva. ¿Y eso dónde es? ¿Quién me dice? 2 pi. ¿En qué ángulos? 0 grados. 360. No, 0 0. grados, ¿cierto? No, 0. 350 es cuando ya dimos la vuelta completa. Okay. Aquí apenas vamos a empezar a darla, ¿sí? Entonces, miren, la constante de fase es eso, 0 radianes. Así de sencillo, ¿sí? Ya sabemos que no es en ángulos, sino en radianes. Listo. Así de sencillo. Pero imaginémonos que ya recorrió, ese objeto ya recorrió ahí, ¿sí? Llegó hasta la mitad, recorrió una amplitud. Está ubicado ahora ¿en dónde? Aquí, ¿cierto? En 90 grados. Es decir, que esa constante de fase, ¿cuánto sería en radianes? Pi sobre 2. Pi medios. Pi medio radianes. Cualquiera de las formas es correcta decirlo. ¿Listo? Ahora resulta que él sigue su camino. Imagínense ahí, que llegó ahí a ese punto. ¿Cuál es la constante de fase ahí? Pi. Miren, Pi. si
ustedes llegan y van, se encuentran y cortan con el círculo, eso es pi Sí. radianes, ¿cierto? Ujú. Si siguen, entonces, miren, ya donde se encuentra, miren que en el círculo, vamos aquí, ¿cierto? Él se devolvió, antes venía en esta dirección, ahora va en esta dirección. ¿Cuánto es ahí la constante de fase? ¿Ah? 3 3 pi pi medio. sobre 2. 3 pi medio 3 pi o 3 radianes. pi dividido entre 2, o como quieran decirlo, 3 medios radianes, ¿cierto? Miren que la constante de fase simplemente es el ángulo donde se encuentra el objeto. Ya, eso no tiene ciencia. Y si le dio la vuelta completa y llegó otra vez al final, pues ahora sí, lo que dijeron ahorita, la constante de fase sería 2 pi radianes. ¿Listo? ¿Ok? Así de sencillo es esa constante de fase. Listo, ya teniendo todo en cuenta, todo eso en cuenta, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Ya hicimos un recorderis de lo de la semana pasada. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Si era este, sí es este. Miren. Ya es un texto, ya es un problema, perdón, que nos está dando unos datos. ¿Sí? No es como el ejercicio pasado que era una ecuación. Mire, acá era una ecuación, nos daban una ecuación y nosotros decíamos, de esa ecuación sacar la amplitud. Pues la amplitud es el número que multiplica el coseno. Que en este caso era 220, pero en metros son 2.2, ¿cierto? Ah, que la frecuencia angular W, pues W es este, el que acompaña la T. Mírenlo aquí, 3 pi medios. Ah, que la constante de fase, pues la constante de fase es la que está acá de última, después del más, mire, 2 pi tercios. Ah, que el periodo, entonces ya usamos eh, esta ecuación, perdón, sí, esta ecuación. Como ya tenemos W porque está aquí, con esa W hallábamos, ¿sí? En fin, así se hacía este ejercicio. Este, en cambio, no es así, no nos da la ecuación, nos da un problema. Entonces, recuerden, todo problema de física ya saben cómo se hace, ¿no? Leerlo muy bien e ir sacando datos. Entonces, miren, ahí dice, en la imagen se muestra un objeto sujeto a un resorte, ¿cierto? Este es el objeto. El resorte se encuentra comprimido hasta su amplitud mínima negativa, ¿cierto? Lo que me están diciendo es que ese objeto se encuentra aquí en la amplitud mínima negativa. ¿Listo? Que es de menos 45 centímetros. Es decir, de aquí a acá, si lo ubicamos en la recta numérica, es menos 45 centímetros, ¿cierto? Y acá pues será 45 centímetros positivo. ¿Listo? En esa recta numérica. Pero las distancias, miren que las distancias son positivas porque son distancias, ¿no? Ok. Eso le permite darse cuenta que en un segundo el objeto hizo dos oscilaciones. ¿Sí? Listo. Ese es el texto. ¿Qué datos podemos sacar de ese texto? ¿Quiénes me dicen? ¿Qué datos? ¿Cuánto? ¿Qué? Amplitud mínima negativa y amplitud máxima positiva. Listo. Resumámoslo en amplitud solamente. De ahí podemos sacar la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 45. 45. 45 positivo, ¿cierto? Porque recuerden que siempre escogemos el positivo. Entonces la amplitud es 45 centímetros, ¿cierto? Pero ojo porque está en centímetros. ¿Debe estar en qué la amplitud? En metros. En metros. Entonces hacemos la conversión, ¿cierto? Centímetros lo tengo arriba, lo pongo abajo, ¿cierto? Y quiero llegar a metros. Y digo que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. Centímetros y centímetros de cada, y la amplitud en realidad es 0.45 metros. ¿Listo? Ok. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dan otro dato. ¿Cuál es? ¿Quién me dice?
y ahí los quiero ver, si quedaron claras las definiciones que vimos ahorita. Miren, esa persona se dio cuenta que en un segundo el objeto hizo 2 oscilaciones. ¿Qué es eso? Frecuencia. Ese es el periodo, creo. Es la frecuencia. Frecuencia. Recuerden, el periodo es lo que se demora en dar una vuelta. La frecuencia son las vueltas que dio en un segundo. Y ahí lo que me Y el están periodo diciendo no es... sería el 1, entonces. ¿Cómo? El periodo no sería el 1. No sé qué. No sería el 1. No, no. Miren, recuerden, esa persona se dio cuenta que en un segundo, en el tiempo de un segundo, el objeto hizo 2 vueltas, ¿cierto? Es decir, que la frecuencia es 2 Oscilaciones. vueltas por segundo, 2 Hz, 2 vueltas o 2 Hz, perdón, o 2 oscilaciones, ¿cierto? Que es lo mismo, O 2 ciclos, incluso en algunos libros se encuentran como ciclos. ¿Listo? Y el periodo, miren, métanle lógica. Si en un segundo da 2 vueltas, ¿sí? ¿Cuánto se demora una sola vuelta? Medio segundo. Medio segundo. Medio segundo, ¿cierto? Entonces no es uno como de pronto alguien dijo por ahí, el periodo es medio segundo, es decir, 0.5. ¿Listo? Pero bueno, el periodo lo vamos a calcular con las fórmulas. Entonces, miren, ¿qué datos nos tenemos? Ya calculamos el A. Calculando, es el dato que nos dio el ejercicio. El A, ¿cierto? Y ya tenemos la frecuencia, que fueron 2 vueltas por segundo, es decir, 2 Hz. ¿Sí o no? Listo. Me están preguntando, el punto B me pregunta el periodo. Entonces, miremos acá. ¿Cómo calculamos el periodo? Con estas 2 ecuaciones. ¿Sí? Lo podemos calcular teniendo W, W todavía no lo tenemos, o lo podemos calcular teniendo la frecuencia. Y la frecuencia ya la tenemos, vean, 2 Hz. Entonces voy a calcular el periodo con la frecuencia. Entonces digo, el punto B me pregunta cuál es el periodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y eso es igual a 1 sobre 2 Hz, ¿cierto? Y 1 dividido entre 2, ¿cuánto es? 0.5, ¿cierto? Si tienen la duda, pues gracias a Dios está la calculadora, ¿no? Entre 2, un medio es 0,5, ¿cierto? Es decir, que el periodo es 0.5, lo que dijo ahorita, no me acuerdo, no sé quién fue que lo dijo, que era media vuelta 0.5. Segundos, ¿cierto? Porque el periodo se da en segundos. La frecuencia en hertz, el periodo en segundos. ¿Listo? Y miren, ya hicimos el periodo 0.5, 0,5 segundos. ¿Listo? Ahora que viene el punto D, la frecuencia angular. El punto D. Me están pidiendo la frecuencia angular, es decir, W. Listo. W lo podemos calcular con esta fórmula, mírenla aquí, ¿cierto? Que es esta misma despejada. Lo que hicimos ahí fue despejar ese W. Listo. Con esta ecuación podemos calcular W. Pero, sin usar esa ecuación, metiendo lógica, punta de lógica, ¿quién me dice cuánto es W? ¿Sí? Miren, si la frecuencia es 2 vueltas por segundo, es decir, da 2 vueltas, espérese aquí, da 2 vueltas por segundo. ¿Cuánto es W ahí? 2pi. 4pi. No, una vuelta, 4pi, ¿cierto? Porque una sola vuelta son 2pi, ¿cierto? Una sola son 2pi. Y 2 vueltas sería sumarle otra vez 2pi. 2pi más 2pi sería 4pi, ¿sí o no? La lógica me dicta de que W es 4pi. Vamos a hacerlo con la ecuación. Nos tiene que dar 4pi, ¿cierto? Entonces, la ecuación que me dice que W, esta ecuación, W es igual a 2pi
dividido entre el periodo. ¿Pero cuánto es el periodo? Mírenlo aquí. 0,5 segundos, ¿cierto? A este 2pi hay que meterle el radio, ¿cierto? Porque acuerde que esto es un ángulo que es en radian. La fórmula nunca lo va a poner, pero ustedes, es decir, la fórmula ahí ustedes no van a encontrar el radian, pero ustedes sí se lo ponen, porque ustedes ya saben que eso es radian. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? 2pi dividido entre 0,5. Una 4 pi. calculadora. Abro fraccionario. Muy bien. 2pi dividido entre 0,5. Y eso me da igual a 4pi. Si se dan cuenta, miren que lo pudimos haber sacado mentalmente. Muy fácil. Entonces, la respuesta es 4pi y queda radianes, no se simplifica nada, radianes sobre segundo. ¿Listo? Y ya tenemos W. Entonces, W es 4pi radianes sobre segundo. ¿Listo? Ahora, esta sí me la dicen ustedes. ¿Cuál es la constante de fase en este ejercicio? ¿Mm? Recuerden, la constante de fase es el ángulo en el que se encuentra inicialmente el bloque. El bloque inicialmente se encuentra 0. aquí. Un pi. En pi. ¿Cuánto? En pi. Pi. Un pi, ¿cierto? Porque miren, y tocamos a pi, ¿cierto? Entonces, miren, acá no hay que calcular nada. De hecho, ni siquiera existe ecuación para calcular esa constante de fase. ¿Por qué? Porque pues es fácil calcularla, ¿no? Solo es mirar digamos, el problema, mirar el gráfico y darnos cuenta que ahí la respuesta es radian. ¿Listo? Miren, ya hicimos los 5 primeros puntos rapidito, en par patadas. Ahora me pide el punto F. Me pide la ecuación que rige la posición. ¿Sí? Es decir, nos está pidiendo lo que nos daban en el ejercicio pasado. En la actividad 1 nos daban esta ecuación, ¿cierto? Que era la ecuación de movimiento de posición, ¿sí? Y de ahí saquemos todo ese poco de datos, ¿cierto? Y calculemos todos esos datos. Acá no nos la dan, nosotros la tenemos que sacar, pero es fácil, es simplemente hacer lo que ustedes han venido haciendo durante este año y medio, reemplazar en una ecuación, ¿sí? Entonces, la ecuación que rige la posición. Entonces, ese es el punto F. Me están preguntando esa ecuación que rige la posición. Entonces, nos vamos a guiar con esta, ¿cierto? Vamos a reemplazar esa ecuación. No vamos a reemplazar ni la posición ni el tiempo, porque esos son los que hay que dejar indicados, ¿cierto? El tiempo, porque el tiempo cambia y es lo que va transcurriendo, pues, valga la redundancia, en el tiempo, ¿cierto? Y la posición, pues, el resultado de la posición depende del tiempo en el cual lo calculemos. Entonces, X, D no lo vamos a reemplazar. El resto sí lo reemplazamos. Entonces, ¿cómo nos queda esa ecuación? Nos queda que X es igual a amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Ah? 45. 0,45 metros, ¿no? 0,45 metros. Ahora, por coseno de W. ¿Cuánto es W? Mírenlo aquí. 4 pi radianes sobre segundo. ¿Cierto? Por el tiempo. Listo, por tiempo. Más la constante de fase. Perdón, ahí estoy marcando eso en otro lado. Acá, por el tiempo, por más la constante de fase. ¿Cuánto dijimos que era la constante de fase? Pi radian. ¿Cierto? Pi radian. Y listo.
ese es el resultado. Esta fórmula que rige la posición, ¿sí? Eso es lo que me pregunto.